Bienvenidos al programa más loco de la televisión, GAD, con Estefanía Lucio. Pues bienvenidos, no sé si es el programa más loco de la televisión, pero desde luego lo intentamos, me decían los músicos. Yo siempre estoy muy bien acompañado, no, la que está muy bien acompañada siempre, todas las tardes, bajo vuestra atenta mirada, soy yo. Y es que fijaros qué lujazo comenzar el programa de hoy lunes, pues con un grupo fantástico, súper gigante. Y ya veréis que aunque hoy nos salimos un poquito del espacio de música, que es los jueves y los viernes, es que estos chicos que nos acompañan en la tarde de hoy han puesto banda sonora al libro del investigador y el cronólogo Javier Lillo. Con él vamos a charlar del último libro, que además está ya desde luego siendo un superventas, está yendo muy bien y os va a encantar el tema porque vamos a meternos de lleno en la profesión de los investigadores. Con él vamos a poder compartir, pues como siempre, con Javier en una charla muy amena, como es este oficio visto desde dentro. Además, con Fernando Barbero continuamos en nuestro espacio de literatura y de filosofía, ahondando sobre algunos filósofos, aunque hoy nos vamos a detener para poder abordar cómo murieron algunos de los filósofos que vamos a presentar en la tarde de hoy. Como siempre, estáis invitadísimos a seguirnos. Nos vamos a ir hasta el Palacio del Infantado con una exposición sobre romanización que ha realizado nuestra reportera Lidia. Y además también tendremos otros muchísimas sorpresas y contenidos. Os puedo adelantar, pero tendréis que permanecer conmigo hasta el final del programa, que vamos a tener una conexión telefónica con dos de los cantantes que estuvieron en este Partido de la Esperanza. Son muy conocidos. Uno formaba parte del equipo morado y otro del equipo blanco, que fuimos los ganadores. Yo también lucía esa camiseta. Si os parece, comenzamos y lo hacemos como siempre con todos vosotros y recordándoos nuestras redes sociales a través del Facebook y del Twitter. Nos buscáis por Estefanía Lucio. Bienvenido, hoy es lunes y esto es GAD. Pues comenzamos con este grupazo que nos acompaña en la tarde de hoy, súper gigante, y lo hacemos con este tema así, en vivo, en acústico, como nos gusta. Cataclismo. Cuando estén preparados, que comiencen. Fuerte el aplauso para ellos. Te diré, prometo amanecer sin tu canción. Navego con el sol. ¿Qué más da si vienes o te vas? Sin tu bondad me quedo. No será un agujero especial, no tendrá que ser un cataclismo, pero siento que va a buscarme, siento involucrarme. Te busqué pensando en enloquecer sin tu mirar, camino sin pensar. ¿Qué será lo que dispondrá el azar? Sin tu querer me quedo. No será un agujero especial, no tendrá que ser un cataclismo, pero siento que va a buscarme, siento involucrarme. Otra vez mirando, otra vez pensando en ti. Otra vez buscando, otra vez pensando en ti.
otra vez mirando, otra vez pensando en ti. Otra vez mirando, otra vez buscando, otra vez pensando en ti. Pero qué buenos, ellos son Súper Gigante, han estado con nosotros y además van a estar todo el programa porque vamos a terminar justamente con otro temazo así en acústico de un disco que promete ya salir al mercado dentro de muy poquito, pero nos lo van a contar ellos, será al final del programa. Nos han acompañado Jorge Cristoveanu, él es el bajista, Edu Valcárcel, voz y guitarra, Iván Donoso, que le hemos visto aquí muy cerquita de mí con la guitarra. Bueno, ya veis qué bien suena, y es que justamente ellos han hecho un tema para esta banda sonora de Javier Lillo, que parece que le gustan los grupos de música tanto como a mí, porque en su último libro, que vamos a presentar en la tarde de hoy, ha incorporado a 5 grupos que son los encargados de haber puesto esta banda sonora de su libro. Bueno, todo un lujazo. Nos lo va a contar el escritor a la vuelta de la publicidad. Y ahora, si os parece, pues comenzamos ya con Fernando Barbero y comenzamos el programa en la tarde de hoy. Fernando, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy un clásico, me siento un clásico. Qué lujazo de grupo. Qué ¿Te ha buenos gustado? son, ¿eh? Les falta una flauta travesera. Eso lo dices porque tú tocas la flauta travesera. A lo mejor es por eso. ¿Ya estás aquí solicitando trabajo? Sí. Ay, es que es incorregible nuestro colaborador. Bueno, qué buen grupo de indie Me ha gustado rock. mucho, me ha gustado mucho. Nos ha gustado muchísimo. Fernando, ya has escogido un tema que a mí me ha llamado un poquito la atención. Es raro, ¿verdad? Es muy raro, es como si algo muriera ya, porque vamos a hablar de la muerte de algunos filósofos. Tú ya sabes que todos somos raros, y si hubiera alguien que no fuera raro sería muy extraño. Todos en la medida que puede es raro. Y este tema, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Vamos a hablar de algunas formas de muerte, de algunos de los más famosos filósofos. En estos días estaba leyendo un libro de un profesor de filosofía del que ya he leído 3 libros. Es buenísimo, porque enseña filosofía, pero al mismo tiempo es muy ameno, es divertido, te puedes reír mucho con él. Se llama Francisco Jiménez Gracia, y edita casi siempre en ediciones libertarias. De un libro suyo, concretamente de La leyenda dorada de la filosofía, como he dicho, de ediciones libertarias, he extraído o he tomado nota. Es trabajo de él, de Francisco Jiménez Gracia, pero yo me he aprovechado de ese trabajo y es lo que traigo aquí, formas de morir de algunos filósofos. No vamos a hablar de sus postulados o de sus escritos, sino solamente de la cómo forma. nos dejaron. Sí. Algunas muertes, desde luego, bastante peculiares. Sí, algunas son muy peculiares, pero vamos a empezar por la primera, yo creo, la más famosa. La de Sócrates. Yo creo que casi todo el mundo sabe cómo murió Sócrates. Sócrates, fue tan importante en la filosofía que actualmente se estudia como poniendo una línea que sería Sócrates con los filósofos presocráticos, es decir, los anteriores a Sócrates y los posteriores. Es decir, que es como un jalón, como una columna en la filosofía. Es importantísimo. Era un filósofo que declaraba su ateísmo. Malos tiempos para los ateos. Siempre los ateos nos las llevamos todas. Él hablaba siempre del ateísmo, de la inutilidad que hay de creer en cosas o en seres que nunca se han visto, y también todos sus escritos eran de alguna forma muy libertarios, muy libres. Y también fueron 2 ciudadanos los que escribieron a los importantes para decirles que estaban corrompiendo a la juventud ateniense, a través de todo lo que decía, de lo que escribía y de lo que hablaba. Y se le juzgó. Él pudo haberse librado, tenía muchas personas que le seguían, mucha gente muy importante, poderosa, rica, que había sido alumnos suyos. No obstante, puede ser que por cansancio, o por demostrar a las generaciones futuras lo que significa la Inquisición, una forma de Inquisición, y lo que significa el ser libre, pues la verdad es que al final se sometió a la muerte.
Fue acusado de corruptor de menores. Sí, sí, pero corruptor de menores no en el sentido sexual. Pero a través de su propagación de ideas. Que eso estaba bien visto. Era común que cualquier persona, cualquier maestro tuviera relaciones sexuales con sus alumnos o alumnas, casi siempre con sus alumnos. Eso no estaba mal, sino las ideas, la libertad de ideas que propugnaban sus escritos. Eso fue lo que escandalizó a los bien pensantes atenienses. Y se ejecutó la muerte como a las personas importantes se les hacía morir, y era ingiriendo él mismo cicuta. Un traguito de cicuta. Llegaba el verdugo con el vasito de cicuta y el futuro ajusticiado pues era él mismo el que bebía. ¿Te gustaría dar cicuta ahora mismo a algún político? No, cicuta no, hachazos en la cabeza mejor. O La Hoguera. La Hoguera es una canción muy buena de Javier Crae, La Hoguera. Va repasando las formas diferentes de matar a la gente, pero él se declara partidario de la hoguera. Yo también, la hoguera. Tales de Mileto, cuéntanos. Bueno, Tales vivió en el siglo VI antes de Cristo y murió porque era un tipo descuidado. Fue una carrera de cuadrigas, pues como el que va hoy a un partido de fútbol, el que fuiste tú el otro día que presentaste y fuiste la madrina y la maestra de ceremonias, pero era en verano, hacía un calor de miedo. Y lo que hizo el pobre Tales fue ir sin cubrirse la cabeza, sin beber, sin hidratarse, sin alimentarse. Esto fue en un sitio que se llama Jonia, está a las orillas del Mediterráneo, en Grecia. Y simplemente fue un golpe de calor fortísimo que le llevó a la muerte. Es una fatalidad, puede ocurrir, ocurre de vez en cuando este tipo de cosas, ¿no? Y le tocó a Tales de Mileto, que era importantísimo, uno de los filósofos más importantes. Pitágoras, en cambio, fíjate, murió en guerra. Pitágoras es muy raro. Pitágoras es uno de mis filósofos favoritos porque, bueno, ahora que se han ido supergigantes de aquí, bueno, que están por aquí, ahora vendrán, fue el primero que hizo una escala musical, el primero que habló de la música como algo que se podía escribir y que se podía reproducir, y que él hablaba del sonido del universo, y fue el primero que hizo una escala tal como la entendemos ahora. Ahora mismo son 7 tonas, pero con los semitonos son 12, en realidad 12 tonas, 12 notas, y eso fue lo que él inventó. Parece mentira, ya entonces, es decir, estamos hablando de hace 2600 años, además de que Pitágoras era un geómetra y un matemático maravilloso, fue el que inventó, entre comillas, la música tal como la entendemos. Él, cuando hubo una guerra entre Siracusa y Agrigento, tomó partido por esta última ciudad. No olvidemos que Grecia estaba dividida en ciudades-estados. Ahora mismo pensamos en los griegos como un todo, pero no, estaban casi siempre en guerra entre sí, era gente muy guerrera que trataba de llevar a cabo sus postulados incluso con las armas en la mano. Él sacó la cara por Agrigento, Agrigento perdió y los de Siracusa emprendieron la lucha contra ellos. Ya cuando se puso la cosa muy mal era ya a base de correr, iban corriendo, podían haberse librado, de hecho se libraron todos los discípulos y amigos que iban con él, pero él llegó a un lugar sagrado para él, un sitio que para Pitágoras no se debía hollar, no se debía pisar, era un lugar sagrado, una plantación de habas. ¿Por qué era sagrado para él? Pues no lo sé, pero era sagrado, y se paró en seco. El soldado de Siracusa que llegó y que le decapitó, porque le cortó la cabeza en ese momento, jamás supo, o a lo mejor lo supo después, que estaba decapitando a uno de los filósofos, a uno de los científicos más importantes de la historia. Una desgracia. Heráclito de Éfeso murió de una causa por enfermedad. Sí, causa natural, terrible, digamos. Durísima. Inflamación de próstata que da lugar a retención de orina y muere de lo que entonces, bueno, también se llama ahora mismo también hidropesía, es decir, exceso de líquido. Justo lo contrario que Tales de Mileto, que murió por falta de líquido. Le sobró el líquido y murió por eso. ¿Qué le llevó la muerte a Averroes? Averroes murió de melancolía filosófica. Qué bonita. Averroes es uno de mis favoritos, además de que es paisano,
paisano de todos nosotros, fue cordobés, Cordobés. nació en Córdoba Pero musulmán. en 1126-1198. Fue un filósofo que tuvo que adecuar, como ocurrió también en la Europa cristiana, tuvo que adecuar la filosofía a la religión, muy difícil, sobre todo en algunos momentos en los que las dos disciplinas se separan por completo. Él tuvo que adecuarlo y lo hizo bastante mal, no pudo hacerlo bien. Pero es importantísimo leer cualquier escrito de Averroes. Él, por ejemplo, estaba en contra de la ley islámica, de la Sharia, estaba en contra de la guerra santa, de la yihad, él estaba en contra de la violencia que trae la religión. Él decía que los imanes, es decir, las personas encargadas de interpretar el Corán en las mezquitas, no tenían catadura moral para hacerlo. Bueno, al final se tuvo que ir primero a una población cercana a Córdoba, Lucena, que era una ciudad donde él tenía allí una propiedad, una casa, pero al final también allí le hicieron la vida imposible, tomó un barco, cruzó el estrecho de Gibraltar y se fue exiliado a Marrakech. Marrakech es una ciudad maravillosa, de color rojo, toda ella, todas las casas son rojas, y como telón de fondo tienen el Alto Atlas, cumbres de 4.000 metros. Pues en un lugar tan maravilloso él murió de melancolía filosófica porque se dio cuenta de que no podía haber conciliado la religión y la filosofía y de que estaba solo. Y se murió así, solo y melancólico. Pues una muerte, no sé si buena o mala, pero desde luego poética. Bueno, el último rey de la taifa de Sevilla, al que le echó Fernando el Santo, Fernando III de Sevilla, también murió en Marrakech y también murió de tristeza. El gran Al-Mutamid, que es un gran poeta, se puede todavía leer unas cosas maravillosas que escribió. Este hombre, sabio, inteligente, sensible, tuvo que irse a Marrakech y allí murió recordando al Andalus y murió allí también de melancolía. No podemos despedirnos, Fernando, sin hablar de Aristóteles. Aristóteles fue alumno de Platón y murió, se suicidó. Tomó una hierba que se llama uva lupina, que tratándola adecuadamente hay que saber tratarla. Es decir, señores telespectadores, no busquen ustedes uva lupina porque no podrán suicidarse con ella, puesto que no van a saber tratarla. Había que saberlo. Y Aristóteles sabía tratarla. ¿Por qué murió él? Porque Aristóteles había sido un fiel seguidor, esto fue en 384 a 322 a.C. Fue un seguidor ferviente de Alejandro el Magno. Cuando éste murió, cayó en desgracia. Siempre ocurren esas cosas. Y fue también perseguido, como le ocurrió también a Pitágoras. Y fue perseguido de una forma un poco más sutil. No iban con el hacha a la mano, pero le iban haciendo la vida imposible. De forma que fue primero a Calcis, le ocurrió un poco también como a Averroes. Fue a Calcis, donde allí, lejos de sus enemigos, pero también de sus amigos, de la academia del liceo que fundó el grandísimo Aristóteles en Atenas, lejos de ese ambiente cultural relajado, pero de dialéctica absoluta, de una gran cultura, solo también pues creyó que había llegado su momento, ingirió esta uva lupina, que debe ser lo de lupina viene de lobo o algo así, y también murió. Este fue suicidado. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado tarde hoy, no con un tema muy alegre, espero pero que no haya sido demasiado desagradable o luctuoso o triste, porque la gente se muere, nos tenemos que morir, y ¿por qué no contar cómo lo han hecho algunos de los más grandes filósofos? Yo creo que tampoco está mal, ¿no? Te vemos el próximo lunes, que será el último programa de 2013. El último del año. Bueno, solamente desear feliz solsticio a todos nuestros telespectadores y también a toda la gente, todos los trabajadores de esta casa, buenos compañeros que cada lunes, al menos cada lunes a mí, me tratan de maravilla. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se te quiere, Fernando, tú ya lo sabes.
Y nos vamos a ir directamente con un reportaje muy interesante que nuestra reportera Lidia Martín ha realizado. Las niñas ya no están con nosotros, pero sí que han dejado estos reportajes pues grabados para que podamos emitir hasta final de 2013. Lidia ha ido hasta el Museo del Palacio del Infantado y ahí nos acerca una exposición sobre la romanización en Guadalajara. Hasta el próximo día 2 de febrero podéis pasaros para visitarla. Vamos a verla. ¿Qué os parece hacer un paseo por la historia? El Museo del Infantado recoge más de 300 piezas referentes al proceso de romanización aquí en Guadalajara. Hasta el próximo 2 de febrero podéis pasar y conocer un poquito más de cerca un momento de la historia clave en nuestra provincia. Estamos con Teresa, comisaria, una de las comisarias de esta exposición. La verdad que es un recorrido bastante interesante a la historia de aquí de nuestra provincia, con un proceso tan enorme como fue la romanización. ¿Cómo habéis seleccionado estas piezas y cómo ha sido el proceso de recolección de cada una de las piezas? Pues la mayoría de las piezas proceden de excavaciones de yacimientos de aquí de la provincia. Yacimientos romanos se han excavado menos, yacimientos celtibéricos y carpetanos algo más. Y bueno, lo que tenemos en estas salas pues son algunos de los objetos que se han encontrado pues en excavaciones como los Rodiles, el Palomar de Aragoncillo, villas romanas como la de Gárgoles, y bueno, un poco repartidas por toda la geografía de la provincia. Desde objetos de la vida diaria, como de armamento, como trajes, también vemos aquí. Sí, bueno, estos trajes obviamente no son los originales. Las armas que tenemos en las vitrinas sí que son originales y estos son pues unas reproducciones muy fidedignas de lo que era el uniforme de los celtíberos y el uniforme de los legionarios republicanos romanos, que son los que son los protagonistas del proceso de conquista. Es muy costoso, muy trabajoso recuperar todas estas piezas con estas excavaciones, que supongo que sí que llevarán un trabajo considerable. Sí, lo que veis aquí son 50 años y más, porque algunas de las piezas son de excavaciones muy antiguas, incluso del siglo XIX, pero excavar un yacimiento es un proceso científico que lleva muchísimos años, muchísimas horas de trabajo, no solo en el campo, en el que estás bastante tiempo, excavando y registrando todos los objetos que salen en el campo, sino que luego en el laboratorio tienes que hacer muchísimo trabajo más, estudiándolos, poniéndolos en relación con otros yacimientos, etc. Una vez que los encontráis, ¿cuál es el tratamiento que les dais para que no se deterioren, para que se conserven durante muchísimos años más? Pues depende de cómo estén los materiales. Hay veces que no necesitan ningún tipo de restauración, otras veces necesitan intervención de un especialista, de un restaurador especializado en piezas arqueológicas, y vienen aquí al museo y en los laboratorios de arriba se consolidan, se restauran y luego se pueden exponer al público. Teresa, cuéntanos cómo está estructurada esta exposición, con qué lógica, ¿no?, de ver estas piezas. Pues es una lógica cronológica. Empieza con cómo vivían las poblaciones indígenas antes de la llegada de los romanos, los celtíberos y carpetanos, que están en la sala 1. A continuación está el proceso de la conquista, los enfrentamientos que se suceden entre celtíberos sobre todo y los romanos. Y luego, pues cómo se vive durante la República Romana, que sería esta sala, cómo los romanos, los celtíberos, digamos, empiezan a culturarse y a adquirir formas de vida romanas. Por ejemplo, empezamos a encontrar en los yacimientos ánforas con vino que procedía de Roma, cerámica campaniense que viene de la Campania romana. Y como vemos, además, por desgracia no se pueden recuperar todas en su totalidad, ¿no? Y a veces tenemos solo trocitos de esta historia. Sí, por ejemplo, estas piezas de aquí vienen del yacimiento del Oppidum de los Rodiles, en Cubillejo de la Sierra, en la zona de Molina, y este yacimiento fue destruido en una serie de contiendas militares, o sea que muchos de estos yacimientos fueron incendiados en estas campañas militares y por eso los materiales pues a veces no están todo lo bien que quisiéramos. Si seguimos avanzando por aquí, ¿qué nos encontramos? Pues por aquí tenemos las primeras monedas que se acuñan en la provincia. Los romanos no querían, digamos,
querían integrar a estas poblaciones a su sistema cultural. Entonces lo que van a hacer es reunirlos en grandes centros de población semejantes a sus ciudades romanas y querer que les paguen unos tributos pues, en forma monetaria, a veces con otros productos. Y aquí tenemos pues, algunas monedas que se han encontrado en la provincia que pertenecen a cecas de otras partes de la Hispania romana. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunas inscripciones, algunos elementos con epigrafía, que también es otro elemento que se desarrolla con la llegada de los romanos, ¿no? Antes los celtíberos no habían tenido la necesidad de usar la escritura y ahora empezamos a encontrar muchos más documentos epigráficos. Pues como veis, tenemos distintos grafitos escritos en vasos cerámicos, en monedas. Los celtíberos escriben con grafía ibérica, pero en su lengua celtibérica. Seguimos con las salas, estamos en la sala Imperio y vemos que se repite mucho la palabra sigilata. Cuéntanos qué significa esto. Pues la sigilata es una cerámica típicamente romana, la tenemos aquí en esta vitrina, y es muy característico el barniz rojo que tiene. Entonces, cuando te encuentras un trocito de esta cerámica en un yacimiento, ya dices, bueno, esto es romano sí o sí. Y se le llama sigilata porque lleva el sigilum, que es el sello que el artesano grababa en la parte inferior de la vasija con su nombre, ¿no? Y bueno, pues eso, digamos, una de las más características de toda la cerámica romana. Y ahora cambiamos un poco las dimensiones de estas piezas, porque desde luego lo que vemos aquí es realmente llamativo. Tenemos aquí un mosaico. Sí, es un mosaico de una de las villas romanas. Las villas romanas, sabéis que eran esas grandes explotaciones agropecuarias que vertebraban el territorio de nuestra provincia. Aquí hay bastantes y muy buenas, como veis. Y este es uno de los mosaicos que procede de la villa de Gárgoles. Es un mosaico que durante la excavación se hizo un proceso de restauración, se levantó y se ha traído aquí al museo para que se conserve mejor y para que se pueda ver. Es increíble además lo bien conservado que está. Bueno, vemos que hay diferencias, pero realmente para el tiempo que tiene esto es una joya poder verlo en nuestros días. Sí, son casi 1600 años y la verdad es que no está muy restaurado, en realidad solo fueron labores de consolidación más que nada, ¿no? O sea que está más o menos como lo veis, pero bueno, de estos quedan un montón en todas las villas romanas que tenemos aquí en la provincia y ya los iremos excavando poco a poco. En un futuro, tal vez, encuentren también, ¿no? A ver si en un futuro también lo que nosotros construimos, ¿no? Ahora mismo también se conserva igual de bien, será una buena señal. No sé yo si tendrá tanta calidad como lo romano y aguantará tantos años. ¿A qué esperas para conocer más a fondo la historia de nuestra provincia? Los horarios de visita son de martes a sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde. Domingos y festivos de 10 a 2 de la tarde. Los lunes permanece cerrado. Bueno, pues ya lo habéis visto y tenéis de tiempo hasta el 2 de febrero para poder ver esta fantástica exposición en el Museo del Infantado. Y aquí va nuestra reseña literaria para la tarde de hoy. Ya sabéis que todos los lunes nos gusta siempre acercaros un buen libro. Bueno, pues hoy os recomendamos este libro si sois amantes del sushi, como yo, Sushi y más para torpes, del autor Hun Fai Chin Chun, de la editorial Oberón. Bueno, es un libro de la colección para torpes de Anaya y fantásticamente bien ilustrado, no solo con fotografías, sino también con estos dibujitos que son del maestro Forges, que además también nos ha visitado aquí por GAT. Bueno, pues un fantástico libro, yo ya tengo el mío, y ahora que se acerca la Navidad, yo siempre lo digo, que qué mejor opción que regalar un buen libro o un buen CD. Nos vamos a Publi, estamos en el Ecuador, 2 minutitos y regresamos, no os vayáis.